Muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Molina Carmona. Buenos días, Beatriz Gamboa Canales. Ambas somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, y es un gusto para nosotras estar en este quinto Congreso de Comunicación y Salud. El tema que les vamos a presentar el día de hoy es sobre la comunicación visual en salud y el edadismo, un análisis crítico de infografías en entornos digitales. El objetivo básicamente es mostrar cómo se está trabajando el tema del edadismo en ciertos contenidos mediáticos, básicamente cómo se informa o comunica el edadismo, de tal manera que en esta ocasión vamos a evaluar los mecanismos que desde la iconografía visual están participando en la estigmatización y la creación de prejuicios implícitos asociados al edadismo. Y bueno, esto evidentemente es para tratar de evidenciar narrativas hegemónicas que están perpetuando la exclusión de las personas mayores. La metodología que se utilizó fue un análisis de contenido. Como sabemos, esta técnica nos ayuda a formular inferencias válidas y reproducibles a partir de textos y de visualidades en los contextos de su uso. Se adoptó un enfoque mixto porque integramos la cuantificación sistemática de variables con la interpretación cualitativa profunda, y lo hicimos con 45 infografías digitales que circulaban en sitios web, sitios institucionales, también en Facebook, en Instagram, en Pinterest, y que circularon entre el 2019 y el 2025. El muestreo fue intencional y bueno, la muestra incluyó materiales de México prioritariamente, de España, de Chile, de Costa Rica y de algunas organizaciones mundiales que pertenecen como tal no a un país, sino en el que integra a varios países. También tuvimos un análisis descriptivo, pero también hicimos un análisis correlacional. El desarrollo de la investigación, entonces, lo enmarcamos primero en entender que el panorama demográfico y el aumento de la longevidad, pues evidentemente es uno de los problemas actuales si lo vemos desde la mirada de la salud pública. Si bien también es un éxito el cómo ha incrementado la longevidad, también se vuelve preocupante cómo a partir del 2020, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, ya las personas de 60 años o más han superado al número de niños menores de 5 años, lo cual sin duda marca la necesidad de crear estrategias en múltiples campos, tanto de la salud pública como en el de la comunicación. La presencia del edadismo en los medios es algo que se viene trabajando también y analizando ya desde hace algún tiempo, y se ha determinado que históricamente ha oscilado entre la invisibilización por un lado y la caricaturización por el otro. Mahjoub incluso argumenta que la comunicación sobre la vejez a menudo se marca en narrativas de declive o en su defecto en una positividad tóxica, porque se exige un envejecimiento exitoso que se vuelve inalcanzable para muchos. También el edadismo en los que está operando en tres dimensiones: una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y una dimensión conductual. Esto va enmarcando justamente tanto la imagen estereotipada y la discriminación, como los prejuicios o sentimientos de lástima o rechazo que de alguna manera están desvalorizando la vida del adulto mayor, tanto en el sector o en el ámbito público como en el ámbito privado. De esta forma tratamos de hacer una intersección para entender cómo la comunicación y la salud, la sociología del edadismo y la teoría del diseño de la información nos ayudan a entender las representaciones sociales y los constructos del imaginario colectivo que se está dando en los medios. También entendemos que hay estructuras de poder donde se exhibe una racionalidad instrumental tanto de quien habla del tema como quien lo recibe. Y bueno, concebimos a la infografía como un mecanismo de alfabetización y persuasión. Los resultados que hemos obtenido en este trabajo se los presenta mi compañera Betty. Sí, después del análisis de 45 infografías, además de fotografías analizadas que circulan en las redes sociales, en medios digitales y en casos, noticias, encontramos que en las infografías se utilizan diferentes lenguajes, diferente información. En su mayoría es con un sentido para un sector informativo y de salud. ¿Quiénes son los responsables de estas infografías? Son el sector salud, médicos, y solo un porcentaje menor es informativo, que son blogs de divulgación, de investigación.
También una buena parte de las infografías diseñadas son de México. Las que encontramos son de México, de países de habla hispana. Fue México, España, Chile y otros países de Latinoamérica. Dentro de la información que hemos encontrado, nos dimos cuenta que el lenguaje, la forma de representar, la comunicación visual dentro de estas infografías es meramente didáctico. Es un enfoque educativo donde los documentos y toda la información, todo el contenido teórico que presentan en las infografías de edadismo tiene un enfoque sí preventivo, pero un poco alejado de lo que es la realidad. Entonces hay un enfoque crítico de lo que se está plasmando en las infografías y de lo que en la realidad es un problema que se está haciendo cada vez más grande, ¿no? La información y el lenguaje que se manejan muchas veces es especializado, un poco alejado de para las personas que los van a buscar, ¿no? En su totalidad, el lenguaje es mixto, combinan términos técnicos como gerontofobia y discriminación etaria. La palabra edadismo aparentemente es un poco nuevo, aunque ya existen infografías muy viejas de años atrás, décadas atrás, que se maneja la palabra edadismo, pero ahorita se está manejando un lenguaje mixto para ser un poco más inclusivo. Los estereotipos. Se siguen manejando en las infografías estas representaciones un poco marginadas, un poco fuera de la realidad. La comunicación visual dentro de las infografías maneja en la mayoría de estas infografías personas felices, personas con motivación positiva, pero la realidad es otra. Las representaciones negativas, que son muy pocas las infografías que presentan eso, también presentan personas frágiles, enfermas, y personas, y bueno, algunas infografías son personas que sí necesitan y dependen de otras personas. Eso es lo que se refleja desde la parte de la imagen, la alfabeticidad visual, la comunicación visual en las infografías. No nada más es en cuanto al vocabulario, el lenguaje que utilizan, sino también en las imágenes. Ese lenguaje que utilizan, el texto, por ejemplo, el lenguaje de aceptación positivo e inclusivo es el más frecuente que se maneja en las infografías. No obstante, se identifica un pequeño porcentaje, un 22% de las infografías utilizan expresiones que paradójicamente refuerzan estereotipos negativos, tratando de invisibilizar este problema que está siendo más grave. Dentro de las representaciones positivas lideran marginalmente personas mayores, felices y activas, que bueno, lo muestran en ilustraciones, muy pocas son fotografías, pero en muchas ilustraciones de forma figurativa o caricaturesco para estereotipar esta parte visual y hacerlo menos grave. Se utilizan como recursos visuales propuestos como solución en las infografías, caricaturas, el lenguaje visual más colorido, personas felices, personas que van envejeciendo de forma activa, como un recurso para incluirlos, ¿no? Entonces, desde los recursos digitales se utilizan estos lenguajes visuales, esta comunicación en estas infografías. Y bueno, se hizo este análisis correlacional comparativo donde la narrativa desde las instituciones es una, la aceptación de la vejez, vamos bien, positivo, pero eso solo es un discurso. La realidad está un poco alejada de lo que es y de cómo se está tratando o cómo se está rezagando a este sector de adultos mayores. A manera de conclusión podemos decir que, bueno, no es algo totalmente concluyente, pero sí se puede decir que sí las infografías son herramientas digitales valiosas para la alfabetización inicial y para la introducción del concepto en el debate público, pero que en la actualidad esa narrativa visual es totalmente institucional, desprovista de interseccionalidad y que se utiliza un lenguaje textual de aceptación y derechos, pero que se ancla en recursos visuales
patrones de fragilidad que perpetúan sutilmente la otredad de las personas mayores. Entonces, se están manteniendo intactas las estructuras de poder al posicionar a las instituciones como salvadoras o como educadoras, mientras que las personas mayores permanecen como sujetos pasivos de la representación. Agradecemos mucho la oportunidad de participar en este congreso y quedamos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias por su atención.